Espera un ratito, me olvidó una cosa. Ya, ok, vamos a entrar entonces en la teoría del capítulo 2 de problemas unidimensionales. La energía potencial total y las relaciones esfuerzo de formación. La relación sigma igual a E por epsilon. Y la relación de formación-desplazamiento, que viene dado por la ecuación epsilon igual a B por Q, son usadas para el desarrollo del método de elementos finitos para problemas 1D, también para problemas 2D. Ya ahí tenemos las funciones del campo de desplazamientos, la función para el esfuerzo, la deformación, la fuerza de superficie y la fuerza de cuerpo. Esto en mecánica de medio continuo es Fs y esto es Fb. Entonces tenemos sigma x igual a E por epsilon x. Epsilon x, la derivada de u con respecto de x. Ya sabemos esto, derivada del volumen, diferencial de volumen, igual a área por diferencial de x. Y ahora veremos una grafiquita donde se muestran las fuerzas de cuerpo, fuerza de superficie y las cargas puntuales o nodales. Ahí tenemos la fuerza de superficie, también la fuerza de cuerpo y la carga nodal. Aquí una carga nodal y aquí otra carga nodal. Tenemos que tener cuidado del proceso de discretización. Por ejemplo, podríamos tener por acá un elemento finito y otro elemento finito ahí. De tal forma que tengamos este nodo y este otro nodo, digamos, 1, 2 y 3. En el 1 hay una condición de borde, un apoyo. En el 2 está P1 aplicándose y en el 3 la carga P2, pero nos faltaría simular esta zona, esta geometría. Y aquí hay un error de refinamiento de la malla en esta zona y en esta zona. Entonces, para mejorar eso, lo que hacemos es discretizar un poco más. Y eso quiere decir que dividimos en elementos finitos más pequeños. Aquí hay algunos conceptos adicionales. Una fuerza de cuerpo es una fuerza distribuida actuando sobre cada volumen elemental del cuerpo. Y su unidad de fuerza, sus unidades son kilogramos fuerza por metro cúbico. El peso propio es un ejemplo de fuerza de cuerpo. Después, fuerza de tracción es una carga distribuida actuando en la superficie del cuerpo. Normalmente sus unidades son fuerza por unidad de área.
pero para problemas 1D, la fuerza de superficie es fuerza por unidad de longitud, o sea, kilogramos fuerza por metro. Y P sub I es una fuerza actuando en el punto I. Bueno, aquí tenemos lo que les explicaba hace rato, la división del elemento de acuerdo a la geometría del problema. Eso también es bastante importante cuando queremos modelar problemas axisimétricos. Y digamos, tenemos que modelarlo mediante esta geometría. Entonces, si por ejemplo queremos modelar esta zona, no es factible modelarlo con la zona que estoy remarcando en rojo. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos a la geometría del problema. Este sería el elemento finito si es un cuadrilátero. Si son triángulos, pues así. Estaría correcto, lo de ese rato sería incorrecto. Y aquí estamos modelando esta geometría con 4 elementos finitos. Y es importante nombrar a los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Y también es importante nombrar a los elementos finitos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Este procedimiento va a ser más útil cuando quieran realizar problemas que tienen una cantidad de elementos finitos bastante importante. Entonces, los nodos lo pueden guardar, digamos, en una matriz que se llame nodos. Nodos igual a tantos tantos, una matriz. Otra matriz, elementos finitos. Y esto les va a servir cuando quieran hacer programación en Python o en MATLAB. ¿Qué pasó aquí? En el modelado de elementos finitos en 1D, cada elemento finito conecta a 2 nodos y además cada nodo tiene un grado de libertad. Entonces ahí tenemos el elemento finito y en cada nodo un grado de libertad. U1 y U2. Más adelante veremos elementos finitos con 3 nodos
Y además en el proceso de discretización tenemos que tener en cuenta la sección transversal. Como estamos viendo en este problema, es de sección transversal variable. Bueno, ahí tenemos los desplazamientos y las fuerzas. En elementos finitos, las fuerzas actúan sobre los nodos, no pueden actuar sobre los miembros. Esto más que todo se puede ver en pórticos, por ejemplo. Si queremos analizar este pórtico por elementos finitos, tenemos que utilizar las tablas, bueno, las tablas de momentos de extremo fijo. Y esos momentos cambiamos su sentido y se vuelven cargas conocidas sobre los nodos. Por ejemplo, aquí es en sentido horario, tendría que ser antihorario. Hacia arriba sería hacia abajo. Y para ese tramo lo mismo. No, perdón, era este de aquí. Voy a borrar. Y tenemos también ahí la convención de signos. Es tal que el desplazamiento o la carga tiene un valor positivo si actúa a lo largo de la dirección X positivo. O sea que si en los resultados tenemos, en este caso, que el desplazamiento es positivo, quiere decir que se desplaza hacia abajo. Pero si nos sale que el desplazamiento es negativo, entonces desplaza hacia arriba. Y lo mismo con un problema horizontal, digamos así. Si el desplazamiento nos sale hacia la derecha, diré, si sale positivo y el eje está de esta manera, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Pero si sale negativo, el desplazamiento es hacia la izquierda. También tenemos que tener en cuenta las condiciones de borde. En este caso, este empotramiento de aquí. Y para programar en Python y en MATLAB, realizamos la tabla de conectividades. Esto lo veremos más adelante con mayor detalle en triángulos del tipo CST. Ahí vamos a usar bastante la tabla de conectividad, o sea, realizando el método manual. Pero cuando quieren hacer con Python o MATLAB, es muy necesario para todos los problemas la tabla de conectividad. Ahora
Deducimos las funciones de forma para un elemento 1D. Entonces tenemos ahí dos sistemas diferentes de coordenadas. Un sistema de coordenadas cartesianos, que es el de la izquierda, y el sistema de coordenadas naturales, que es el de la derecha. En el de la izquierda estamos partiendo desde este punto. Y de acuerdo a ese sistema de coordenadas, hallamos x1 y x2, donde x1, coordenada x del nodo 1, del nodo de la izquierda, de este de aquí, y x2, coordenada x del nodo 2, de este nodo de aquí, de la derecha. Y esta grafiquita vamos a utilizar para deducir las funciones de forma o funciones de interpolación utilizando polinomios de Lagrange. Con los polinomios de Lagrange tenemos esta formulita. Entonces dice x menos xj sobre xy menos xj. Y es producto. Para sacar el n1, el nodo de la izquierda es nuestro y el nodo de la derecha es el j. Y para el n2, el nodo de la derecha es y el nodo de la izquierda es j. Entonces aquí estamos deduciendo n1, esto es n1, y esto es n2. Entonces para n1 es, en vez de x, sí, es la letra griega sí, menos, dice xj. Para el n1, el xj es el sí2. Aquí tenemos las coordenadas en base al sistema de coordenadas naturales. El nodo 1, el de la izquierda, tiene de coordenadas sí igual a menos 1 y el de la derecha sí igual a 1. Entonces, tenemos ahí sí2 sobre xy menos xj. El y sería sí1 menos j sí2. Y ahora simplemente tenemos que reemplazar las coordenadas. Sí menos sí2, que es 1, sobre sí1, que es menos 1, menos sí2, que es 1. Y ahí tenemos menos menos un medio por sí menos 1. Y ordenando de otra forma, nos queda un medio por 1 menos sí. Lo mismo para el n2. Ahora el j es el 1. Entonces tenemos sí menos sí1 sobre xy menos xj. El xy es el i es el 2 y el j es el 1 otra vez. Sí1 menos menos 1 y nos queda un medio por sí más 1. Entonces, de manera hemos deducido las funciones de interpolación para un elemento 1D de dos nodos. Y ahora usamos esta ecuación. Va a ser nuestro polinomio de interpolación para las coordenadas. Y tenemos que x es igual a L1 de sí es N1, un medio por 1 menos sí, por x1, más L2 de sí, que es N2, un medio por 1 más sí, por x2,
Realizamos algunos ajustes. X igual a x1 menos si por x1 sobre 2 más x2 más si por x2 sobre 2. Ordenamos un poquito. X igual a x1 más x2 sobre 2 más si por x2 menos x1 sobre 2. Y finalmente tenemos que si es igual a 2 sobre x2 menos x1 por x menos x1 más x2 sobre 2. Y ahora vamos a verificar que esa es la ecuación correcta. Para verificar nos fijamos en estas gráficas. Observando, deducimos que en x igual a x1, sí tiene que valer menos 1. Y en x igual a x2, sí vale 1. Y esas son es lo que tenemos que validar. Entonces reemplazamos x igual a x1 en esta ecuación y nos queda 2 sobre x2 menos x1 por x, que es x1 menos x1 más x2 sobre 2. Multiplicamos 2x1 menos x1 menos x2 y nos queda x1 menos x2 sobre x2 menos x1 y es igual a menos 1. Por tanto, esta primera condición se ha cumplido. Y ahora reemplazamos x igual a x2. Tenemos y igual a 2 sobre x2 menos x1 más x2 menos x1 más x2 sobre 2. Multiplicamos 2x2 menos x1 menos x2 sobre 2. Entonces sí es igual a 1 en x igual a x2 y las dos condiciones se han cumplido, por tanto, esta ecuación está validada. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? A continuación podemos graficar las dos funciones de interpolación n1 y n2, dando valores. Si es igual a menos 1 y si igual a 1, simplemente esos dos necesitamos. Entonces reemplazamos si igual a menos 1 y nos queda 1 menos 1, eso es 2. Entre 2 es 1. Luego si igual a 1, 1 menos 1 da 0. Por tanto, en si igual a 1, n1 0. Y nos queda esta gráfica para el n1 y para el n2 tenemos que en si igual a menos 1, n2 es igual a 0 y en si igual a 1, n2 es igual a 1. Y tenemos esta gráfica. Podemos graficarlo también en Python. Ahí tenemos la gráfica en Python, utilizando el módulo Matplotlib, la biblioteca Matplotlib. Son las mismas gráficas. Y ahora tenemos esta otra gráfica. Es una gráfica un poco extraña porque el eje X y el eje de los desplazamientos están alineados, pero para poder graficar tenemos el eje Sí en el horizonte y en el eje vertical tenemos los desplazamientos. Entonces, en el nodo de la izquierda, 1, tenemos el desplazamiento de ese nodo y en el nodo de la derecha también su desplazamiento Q2. Estamos asumiendo
que Q2 es mayor que Q1, podría ser al revés, Q1 mayor que sí, Q1 mayor que Q2, pero lo importante es obtener esta relación, U igual a N1 por Q1 más N2 por Q2, y tenemos la matriz de funciones de interpolación, y este otro vector de desplazamientos. Dice así, ¿no? La traspuesta de Q1, Q2, porque U es igual a N1, N2, por Q1, Q2. Y sacamos la traspuesta de este vector. Su traspuesta es Q1, Q2. Entonces de ahí viene esta notación. Como, como usamos de forma similar para interpolar los desplazamientos y las coordenadas, a eso se le denomina formulación isoparamétrica. O sea que en el método de elementos finitos utilizamos formulación isoparamétrica. Pero cuando tenemos, digamos, voy a inventar algo. Digamos que tenemos esto que es un elemento finito, pero ese elemento finito es un elemento finito más avanzado que se llama elemento virtual. Y este elemento virtual no usa formulación isoparamétrica. Si queremos modelar esta geometría con elementos finitos, digamos con triángulos, lo podemos discretizar de esta forma. Pero con los elementos virtuales puede tener cualquier forma y no se usa formulación paramétrica, isoparamétrica en los elementos virtuales, pero sí en el método de elementos finitos. Las funciones de forma necesitan satisfacer lo siguiente. La primera derivada debe ser finita dentro del rango y los desplazamientos deben ser continuos a lo largo del contorno del elemento. O sea que se debe cumplir la condición de compatibilidad de, de deformaciones. Digamos, tenemos estos dos elementos finitos. El desplazamiento del nodo, a ver, 1, 2 y 3. El desplazamiento del nodo 2 de elemento 1 no puede ser mayor o no puede ser distinto, tiene que ser igual que el desplazamiento del nodo 2 de elemento 2. Esto siempre tiene que cumplirse. Si no se cumple, entonces tal vez puede ser que la matriz de rigidez está mal reducida. O la discretización está mal realizada.
Esto ya les he mostrado antes. Por ejemplo, esa sería una mala discretización, estaría mal. Y esta otra estaría correcto. Estaría mal porque este nodo de este elemento se conecta a ese mismo nodo de este elemento. Y este nodo de este elemento se conecta al mismo nodo de este elemento. Pero este nodo no tiene con quién conectarse. Entonces, por eso está mal. Tendríamos que añadir un elemento más y con eso todos los nodos están conectados. Ya conocemos esta ecuación, la hemos deducido. Ahora tenemos que derivar esa ecuación con respecto de x y nos queda 2 sobre x2 menos x1. Si derivamos esto debido a que tenemos que derivar esta ecuación. Entonces, para eso aplicamos la regla de la cadena y nos queda esta ecuación de aquí. Ahora nos faltaría encontrar esta derivada, la derivada de u con respecto de sí. Y para eso utilizamos esta ecuación. Entonces reemplazamos las funciones de interpolación que hemos encontrado con el polinomio de Lagrange. Y tenemos que u es igual a u medio por 1 menos i por q1 más u medio por 1 más i por q2. A continuación ordenamos un poco más. Bueno, multiplicamos, tenemos q1 menos i por q1 sobre 2 más q2 más i por q2 sobre 2. Y ahora sí ordenamos, tenemos q1 más q2 sobre 2 más i por q2 menos i por q1 sobre 2. Y ahora derivamos u con respecto de sí y nos queda menos q1 más q2 sobre 2. Entonces ahora multiplicamos lo que ya hemos deducido. Ya tenemos esta derivada. También tenemos esa derivada. Solo nos queda multiplicar. Este 2 con este 2 se simplifican. Y nos queda menos q1 más q2 sobre x2 menos x1. x2 menos x1 es la longitud del elemento finito. Y ahora para expresar esto de forma matricial, tenemos esta parte. Menos 1 por q1 más q2. Y a todo este término se lo denomina matriz de formación-desplazamiento. Y este otro es el vector de carga, el vector de desplazamientos. Ahora reemplazamos en la ley de Hooke y tenemos que sigma es igual a E, módulo de elasticidad, por B, matriz de formación-desplazamiento, por Q, vector de desplazamientos. Y nos quedan estas otras relaciones, U igual la matriz de funciones de interpolación por Q, vector de desplazamientos. La deformación es B por Q y sigma igual a E por B por Q. Y ahora utilizamos el enfoque de la energía potencial, similar a lo que hemos visto en el método de Ritz.
Utilizando esta ecuación vamos a deducir la matriz de rigidez. Utilizando este otro término, vamos a deducir la ecuación para las fuerzas de cuerpo y con este otro término, la ecuación para las fuerzas de superficie. De aquí no hay que deducir nada, solamente es carga nodal. Bueno, ahora sí, vamos a deducir la matriz de rigidez de elemento finito. La traspuesta de sigma desde esta ecuación es la traspuesta de B, perdón, al revés, la traspuesta de Q por la traspuesta de B por E. Y de esa ecuación, de ese procedimiento viene esto. Y E es B por Q, entonces ahí tenemos B por Q. Diferencial de volumen es área por diferencial de X, entonces de ahí tenemos todo esto de aquí. Como los desplazamientos no están en función de X, entonces son constantes, salen de la integración. También el área y el módulo de elasticidad son constantes. Me he olvidado sacarlos, tendría que estar afuera. Y ahora de esta ecuación despejamos el diferencial de X. Despejamos ese diferencial y nos queda la longitud del elemento finito sobre 2. Y sabemos que sí varía entre -1 y 1. Entonces reemplazamos ahí lo dicho. Tenemos la longitud del elemento sobre 2 por la integral entre -1 y 1 diferencial de sí. Y esa integral se desarrolla aquí. Es sí evaluado entre 1 y -1 y nos sale que es 2. Entonces este 2 con este 2 se cancelan y nos queda ese término de aquí. A continuación reemplazamos la matriz de formación-desplazamiento y su traspuesta, que es simplemente transponer este vector, filas por columnas. Reemplazamos y tenemos esto de aquí, esto de aquí. Y ahora hay que multiplicar simplemente la longitud del elemento se cancela con este otro y nos queda A por E sobre la longitud del elemento y multiplicamos esas matrices. Y multiplicando esas matrices nos queda esta matriz. Esta matriz de 2 por 2, debido a que este vector es un vector de 2 por 1 y este otro es de 1 por 2, por tanto, el resultante tiene que ser 2 por 2. Y esta es la matriz de rigidez de elemento finito 1D con 2 nodos. Y podemos escribir la energía potencial de deformación de esta otra forma. Ahora deducimos la fuerza de cuerpo. Simplemente estamos copiando esto de aquí. Este F es constante, el área del elemento también constante. Y aquí
de esta ecuación, tenemos que la traspuesta de U es igual a la traspuesta de Q por la traspuesta de N. Entonces estamos reemplazando, aquí estamos reemplazando, tenemos la traspuesta de Q y la traspuesta de N. N era N1, N2, entonces su traspuesta es N1, N2. Y por eso ahora tenemos, en vez de una fila, ahora dos filas. Y ahora integramos N1. N1 es 1 medio por 1 menos I. N2, 1 medio por 1 más I. Diferencial de X es la longitud del elemento sobre 2 por diferencial de sí. Realizamos la integración, nos queda la longitud del elemento sobre 4 por delante y la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos i, también abajo, entre menos 1 y 1 de 1 más i. Ahora integramos, tenemos la integral de esta parte, si menos si al cuadrado sobre 2, y la integral de esta parte, si más si al cuadrado sobre 2, y ahora evaluamos entre menos 1 y 1, reemplazamos, hacemos los cálculos y las simplificaciones, y nos queda que la fuerza de cuerpo para elemento finito 1D con dos nodos es esta ecuación. O sea que todo esto de aquí es la fuerza de cuerpo. E quiere decir de un elemento finito. Y ahora vemos la fuerza de superficie. Para la fuerza de superficie estamos copiando simplemente esta partecita. Entonces realizamos la traspuesta de U y tenemos esto. Q traspuesta por T, la fuerza de superficie T, por la integral de la función de interpolación N1, diferencial de X, y abajo N2. Entonces realizamos la integración, evaluamos, hacemos un poco de aritmética, y nos queda que esta es la ecuación para la fuerza de superficie de un elemento finito. Todo esto es TE. Y en la ecuación que hemos visto hace rato, toda esta ecuación la podemos escribir de otra forma. De esta forma. Y utilizando el método de Ritz, nos va a quedar K por Q igual a F. Es utilizando el método de Ritz queda esto. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces seguimos con la parte teórica.
Tenemos ahora los tipos de condiciones de borde. Esto es para explicar el enfoque de eliminación. Entonces tenemos la restricción de multipunto, que es beta 1 por QP1 más beta 2 por QP2 igual a beta sub 0. Y los tres betas son constantes. Y tenemos que encontrar el valor de esos betas. La matriz de rigidez tiene esta forma. Es una matriz de n filas por n columnas. Conocemos esto derivando, o diré aplicando el método de Ritz, nos queda esto. Pero a continuación vamos a reemplazar la traspuesta de Q, K y F. Entonces estamos reemplazando todo aquí. Diré de esta forma. Tenemos un medio por Q1, Q2, Qn, etc. Y ahora vamos multiplicando. Primero multiplicamos estos dos. Y ese producto se muestra aquí. Y ahora multiplicamos estos dos. Y ese producto se muestra ahí. También tenemos el producto de estos dos. Y ese producto lo tenemos entre esos dos corchetes. Ahora sustituimos la condición de borde Q1 igual a A1. Entonces todo lo que dice Q1 ahora es A1. Ahí estamos reemplazando. Y ahora utilizamos el método de Ritz, la derivada de la energía potencial total con respecto de cada desplazamiento. Y tenemos estas ecuaciones de aquí. Ordenando de forma matricial, nos queda ordenando de tal forma que tengamos a la derecha los lados, las fuerzas. Tenemos a la derecha las fuerzas y a la izquierda las rigideces por los desplazamientos. Además sabemos que A1 es igual a 0. Nos ha quedado esta matriz más reducida. Se ha eliminado la primera fila y la primera columna de esta matriz. Ya no hay esta fila, tampoco esta columna. Entonces de ahí viene ese enfoque de eliminación. De acuerdo a los apoyos, eliminamos la fila correspondiente y la columna correspondiente. Y aquí tienen un resumen del enfoque de eliminación. Podemos tener n condiciones de borde, diré r condiciones de borde, entonces A1, A2, AR. Y como dice aquí, eliminamos las filas de la matriz K y además de eliminar las filas, eliminamos las columnas correspondientes a la condición de borde.
Y las reacciones las podemos hallar mediante estas ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Uy, para copiar tendríamos que estar hasta las 11 de la noche. Mejor les pasaré nomás. Y entonces, creo que es un ejercicio. Vamos a ver si está todo. Ah, no es con otra cosa, es con el C. Es otro enfoque. No, todavía no veremos. Este es otro enfoque. Eh, sí. A ver, ¿me puedes pasar el anuncio? Ya vamos a ver dónde viene este C. Es otra cosa, es el enfoque de penalización. Primero veremos eso, enfoque de penalización, o repasaremos. Entonces tenemos una estructura, un resorte y el suelo. Tenemos el desplazamiento de la estructura Q1 y el desplazamiento del resorte A1. Tenemos la energía de deformación del resorte, U sub S igual a U medio por C, es una constante, por Q1 menos A1 al cuadrado. Y ahora la energía de deformación total se queda de esta manera, Pi sub M porque es modificado. Entonces aumentamos esta energía adicional del resorte. Y ahora utilizamos el método de Ritz otra vez. Realizamos todos los productos respectivos. Aquí lo tienen con todo el detalle. Multiplicamos estas matrices primeramente. Luego multiplicamos estas dos. Y finalmente multiplicamos estas otras dos. Y nos queda esta ecuación. Y ahora sí, utilizamos el método de Ritz y derivamos con respecto a cada desplazamiento. Y nos queda esta ecuación. Expresándolo en forma matricial, todo esto en forma matricial, tenemos esta ecuación. Entonces quiere decir que cuando tengamos una condición de borde, en su fila respectiva aumentamos una constante C. Y las reacciones se calculan de esta forma, menos esa constante C por Q1 menos A1. Pero A1 es 0, entonces menos la constante C por Q1. Y ahora, ¿cuánto vale C? Por aquí tenemos
una deducción de cuánto puede valer C. Entonces ordenamos la primera fila, esta fila, de esta manera y dividimos por C. Dividimos por C y tenemos esta ecuación. Entonces deducimos que C tiene que ser un valor bastante grande, de tal forma que Q1 sea aproximadamente igual a 1. Y ese valor de C puede ser, digamos, el máximo valor de toda la matriz de rigidez de la que está sin modificar por 10 a la 4, o si no por 10 a la 5. Entonces tomamos el máximo valor de toda la matriz de rigidez y multiplicamos por 10 a la 4 generalmente. Por eso está remarcado en amarillo. Y ahí se termina el enfoque de penalización. Ahí tienen la ecuación para calcular la reacción, cómo tienen que calcular C, dónde tienen que ubicar este C, en la fila donde tengan una condición de borde. De aquí A1 es 0, por tanto C por 0 va a dar 0 simplemente. Y ahora pasamos a la restricción de multipunto. Para la restricción de multipunto tenemos esta ecuación y esa ecuación la vamos a implementar como una energía de esta forma. 1 medio por C por beta 1 por QP1 más beta 2 por QP2 menos beta sub 0. Y todo al cuadrado, y esta va a ser nuestra energía potencial total modificada. Y como hemos dicho, C es un número muy grande. Todo esto viene de lo que hemos hecho antes, de todo esto de aquí. Entonces, derivando este pi sub m con respecto a Q1, Q2, etcétera, tenemos estas ecuaciones. Si lo ordenamos de forma matricial, tenemos esto de aquí. Entonces, de ahí viene esta matriz que seguro ya la han visto. C por beta 1 al cuadrado, C por beta 1 por beta 2 y C por beta 2 al cuadrado. Y en las fuerzas, C por beta 2 por beta sub 0, C por beta 1 por beta sub 0. Y las reacciones las pueden determinar con esta ecuación. Y con esta otra ecuación. Aquí un ejemplito para multipunto. Que necesitamos las longitudes de los cables, son los cables. Un cable es otro cable. Y están puestas de esta manera, de acuerdo a estas longitudes, 0,5, 1,2 y 0,8. Esto era de otro ejemplito donde había una fuerza de un empuje debido a la presencia de agua.
Entonces colocamos los grados de libertad de esta forma. Primero nombramos los libres, nodos libres a desplazarse. Sería este nodo y este nodo. 1, 2 y 5. Y este 6 se refiere a este empuje debido a la presencia de agua. Entonces, debido a eso, como la carga tiene que ser nodal, generamos otro grado de libertad, por tanto aquí hay otro elemento finito. Y tenemos los grados de libertad en los nodos restringidos donde hay apoyo. Ahora tenemos esta grafiquita para relacionar Q1, Q2, Q6 y Q5. Y tenemos la longitud del cable 1, L1, del cable 2, L2, esta longitud L3, que es en este caso 0,5, y esta alturita L asterisco. Entonces hacemos una relación entre Q6 y Q5, todo en función de Q5. Ahí pueden ver Q6, también Q1 en función de Q5 y Q2 en función de Q5. Solo es utilizando este triangulito. Tenemos que Q6 es a L5, como Q5 es a L asterisco. Entonces ahí viene esta ecuación. Para la otra ecuación, con verde lo voy a pintar. Q1 es a L3, como Q5 es a L asterisco. De ahí viene esta ecuación. Y para la última, Q2 es a L4, como Q5 es a L asterisco. Y de ahí viene esta otra ecuación. Y eso nos sirve para obtener los betas. Ahora lo que hacemos es ordenarlo de esta forma. Tenemos Q1 es igual a L3 por Q5 sobre el asterisco igual a 0. Lo que multiplica a Q1 es beta 1, 1, y lo que multiplica a Q5 para esta formulita es beta 2, y eso es menos L3 sobre el asterisco. Y para esta otra ecuación tenemos Q2 menos L4 sobre L asterisco por Q5 igual a 0. Entonces reemplazamos en las formulitas que ya conocemos y los grados de libertad están representados de esta manera: 1, 5, 2, 5. Y usando penalización, tenemos que en el nodo 3 hay un empotramiento, perdón, en el grado de libertad 3 hay un empotramiento y en el grado de libertad 4 hay un empotramiento. Entonces buscamos fila 3, columna 3, fila 4, columna 4. Y en la fila 3, columna 3 colocamos el C, y fila 4, columna 4 también colocamos C. Ya es nuestra matriz sin modificar, y la modificamos añadiendo esas otras matrices. Después de esto hay que hacer cálculos simplemente y con eso resuelven el problema. Les voy a mandar un PDF de ayuda para que puedan resolver. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
También lo puedes nombrar de otra forma, digamos, es el elemento 2, es el elemento uno, da lo mismo. Lo puedes ordenar como tú quieras, pero primero los grados de libertad restringidos y después los no restringidos, o al revés, primero los no restringidos y después los restringidos. Les voy a pasar un PDF de ese tema para que esté un poco más claro. Bueno, eso sería todo. Después vienen elementos cuadráticos, pero no quiero entrar en ese tema todavía. Ok, nos vemos hasta mañana. Sí, adelante. Si nos vamos en penalización, aquí está el F. Sí, por multipuntos es. Por penalización no afecta en nada. Vamos a la penalización, por aquí está. Aquí está penalización, vemos que C, diré A1 es cero, por tanto, cero por C va a dar cero, no afecta. Ya, ahí está. Listo. Este PDF lo voy a recortar hasta esta parte, hasta esta hoja y les voy a pasar. Porque más allá son elementos cuadráticos. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Chao, chao. Descansen. Hasta mañana. Chao, chao.